Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, ¿Todos me escuchan bien? Para asegurarme. Excelente. Bueno, nada, yo voy a ir compartiendo primero la pantalla, así podemos ir viendo un poco. A ver, denme un momentito. Listo por acá. Bueno, chicos, nada, primero que nada, bueno, bienvenidos. Eh, Esta es una gran oportunidad para aprender justamente todo lo que tiene que ver con el marketing digital, eh, que realmente hoy en día es tan fundamental, o sea, siempre ha sido importante, pero hoy en día es como que más fundamental adentrarse a este mundo digital porque sencillamente ahora todo está en internet, todo está en las redes sociales y bueno, una empresa que no esté justamente dentro de este ámbito tan grande, realmente es como que si no existiera, es como antes las páginas amarillas en donde podemos encontrar cualquier negocio. Ahora, si no estás en las redes o no estás, si te tratan de buscar en Google y no te encuentran, es como que no existes. Entonces, bueno, nada, primero deberíamos preguntarnos por qué queremos estudiar marketing digital o por qué nos gustaría aprender justamente sobre esta área que realmente para cada una de las organizaciones viene a ser necesaria. Aparte que es bastante amplia, eh, porque no solamente se va a encargar justamente de lo que tiene que ver con marketing como tal, sino que se divide en diferentes áreas y bueno, una de las más conocidas ya sabemos que es lo de los community managers. Déjenme. Y justamente sabemos que más de una vez hemos escuchado que, por ejemplo, tenemos a alguien que dice, yo quiero ser un community manager, o por ejemplo, tenemos una tía, un amigo, yo tengo a mi sobrina que me lleva a las redes sociales, es mi community manager, y la realidad es que lo decimos así como de una forma bastante amplia y digamos como a la nada de que ella es una community manager, pero ser community manager es más, o sea, más allá de simplemente el título de community. La realidad que es una labor bastante amplia, además que o sea, la tarea que realiza el community manager no es tan sencilla como simplemente hacer una publicación en redes sociales o crear una cuenta en redes sociales, como muchas veces nuestras mamás o las personas un poco más grandes suelen pensar. Igual, no descartemos que capaz haya alguno que sea mucho más joven que quizás crea que nada más con crear una cuenta en redes sociales ya está siendo community manager. Sin embargo, podemos decir que es un inicio. Entonces, ya con eso sabemos que es importante adentrarse justamente a conocer un poco más sobre lo que es esta labor tan necesaria. Y para empezar, justamente vamos a hablar un poco sobre lo que es la web 1.0 y la web 2.0, porque vienen a ser como el inicio de toda esta mecánica que ahora, hoy en día, se ha convertido las redes sociales y que hace aún más importante tener que adentrarnos en la analítica web, en la analítica de todas las performances de publicaciones que vamos realizando. Entonces, por ejemplo, anteriormente, cuando hablábamos de marketing, podíamos ver que la empresa o la marca, sencillamente ellos publicaban
la publicidad. Ellos compartían la comunicación, pero no tomaban en cuenta la opinión que uno como consumidor pudiese tener. Ahora, vienen estos cambios en donde ya el consumidor, como lo vemos hoy en día, podemos opinar o dar, por ejemplo, algún comentario que de cierta forma siempre va a beneficiar a la marca. ¿Por qué? Porque anteriormente, al publicar nada más una publicidad, valga la redundancia, eh, sencillamente era como, no importa lo que me diga el consumidor, yo simplemente estoy vendiendo mi producto o estoy vendiendo mi servicio, y la realidad es que la audiencia iba a ser bastante pasiva. Por eso es que una de las diferencias es esa, que la audiencia era pasiva, porque sencillamente uno cómo se iba a comunicar con la marca si sencillamente no tenías una forma tan directa de hacerlo como hoy en día. Entonces los mensajes eran justamente unidireccionales. Simplemente la marca comunicaba, y si le gustaba a la audiencia o no, bueno, no nos importa. Nosotros cumplimos con comunicar. Ahora con la web 2.0 viene empezando a hacer una diferencia mucho más grande. ¿Por qué? Porque la idea de esta parte es justamente gestionar comunidades y crear conversaciones con los consumidores. O sea, ya es la empresa se está comenzando a interesar en qué piensa el consumidor, y obviamente el consumidor va a manifestarle a la empresa si tiene un buen servicio o una buena comunicación en general, y sencillamente si realmente el producto le es beneficioso o no. Entonces ya los mensajes que vamos a comunicar como empresa ya empiezan a ser como más personalizados. Ya empieza, por ejemplo, cuando ustedes se contactan a una marca por redes sociales, ya las redes, ya si lo hablamos por redes sociales, ya sabemos que les van a contar, hola, y ejemplo en Instagram, hola, arroba talcito, te contamos que en nuestra empresa tal cosa. Entonces ya sabemos que por allí empiezan a ser más personalizados, las respuestas ya son más directas con el consumidor. ¿En qué beneficia esto a la empresa? En que sencillamente la organización va a poder conocer justamente lo que piensa el consumidor. Sin embargo, con el pasar de los años, obviamente, no solamente nos quedamos entre la web 1.0 y la web 2.0, todo siempre va cambiando. Ya después podemos empezar a escuchar de web 3.0 y web 4.0. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas son las dos principales, porque es de donde surge como que todo lo que tiene que ver, que yo te estoy publicando el servicio, pero al mismo tiempo necesito que tú me generes alguna interacción. Ahora podemos ver que también están adentrándose en que las publicidades ahora atacan la parte emocional del consumidor. Es como cuando vemos una publicidad de Coca-Cola, que sencillamente no es que solamente te venden el producto. Ahora Coca-Cola ataca la parte emocional. Por ejemplo, aquellas personas que están en el exterior, ahora es como, bueno, mira, recuerde que aunque estás lejos, nosotros tenemos un producto que siempre va a estar en la mesa, y mientras tanto podemos ver en las imágenes que come toda una familia y la persona que está ausente ahora está por Skype, por ponerlo así. Entonces, en este caso, podemos hablar que entre la web 3.0 y la web 4.0 también entra todo lo que es la parte emocional. Y es allí cuando también comienza la utilización de la inteligencia artificial. Ya sencillamente, ya no es solamente generar la conversación, sino que además yo necesito que tú te mantengas en contacto conmigo, yo necesito tener tu información, yo necesito conocer cuáles son tus intereses, y así empieza como que toda esta bola de conocimiento que la empresa logra obtener de parte del consumidor con tan solo, por ejemplo, seguirlo en una red social. Entonces, obviamente, esto va con un estudio, un análisis, un seguimiento que va engranado completamente en todo lo que va a tener que ver el marketing digital. Chicos, a medida que yo vaya hablando, si ustedes van teniendo alguna consulta o a lo mejor estoy hablando un poco rápido, me avisan por chat, que yo así puedo estar pendiente también por las dudas. Y más adelante también igual podemos ir despejándolas. Bueno, hablando justamente de lo que tiene que ver el consumidor, hoy en día es importante justamente tener en cuenta que el consumidor ya no va a ser pasivo, como estábamos mencionando en la web 1.0, sino que ahora ellos pueden justamente reclamar, pueden agarrar y
pueden generar una crisis en tus redes sociales, pueden llevarte la marca o muy alto o pueden destruirte la marca escrachándola por algún mal servicio. Hemos visto muchas veces que, por ejemplo, grandes marcas tipo, ejemplo, Neutrógena, muchas veces se ha visto atacado por comentarios que a lo mejor los afectan. Por ejemplo, cuando empezaron a utilizar la imagen de la China Suárez, hay muchos detractores, por ejemplo, de la China Suárez, entonces la marca vio que tenía tantos comentarios negativos y justamente, o sea, la manera en que ellos pudieron atacar esta crisis que se estaba generando por algo que realmente, o sea, no es que tenía que ver nada más con su producto, sino que hasta por la imagen que nosotros o la empresa muestra, justamente el community manager tiene que tomar una posición de, o sea, de ponerse la 10, como dicen, ver cómo pueden apaciguar estos comentarios negativos, tratando de darle al consumidor a lo mejor una experiencia más favorable, haciéndole mejor un sorteo, tratando de entender qué es lo que quiere transmitir el consumidor, por qué es importante la opinión que ellos están dándonos y por qué nosotros como community manager en tal caso tendríamos que transmitírsela a los brand managers o en general a los directivos que tengan que estar en la empresa. Entonces los consumidores acá hoy en día sí tienen una voz y tienen voto. O sea, ya no importa si a nosotros como empresa nos gusta una modelo o nos gusta producir un producto que sencillamente sea de color rojo, por ponerlo así. Ahora tenemos que también tomar en cuenta justamente la voz del consumidor, que obviamente en redes sociales se hace mucho más visible, porque sencillamente, o sea, se hace viral. Y al momento de hacerse viral, no es solamente que lo vamos a ver que se está haciendo viral en Instagram, no, es que eso se traspasa tanto a Twitter, Facebook, ya después los vemos en YouTube, que hay a lo mejor algún youtuber que también lo está comentando. Entonces como que tener en cuenta que hoy en día el consumidor viene a ser súper importante para cada una de las marcas, no solamente porque compran los productos, sino que son las personas que nosotros tenemos como contacto directo, en este caso siendo uno community manager, y justamente nosotros tenemos que entenderlo. ¿Quién mejor que nosotros que conocemos la marca y somos la cara de la empresa en redes sociales, por ejemplo, o sea, para tratar de entender al consumidor y brindarle un mejor servicio? Entonces, por eso siempre es importante y es necesario mantener conversaciones que sean permanentes, tratar de ser lo más sinceros posibles, por eso se habla de transparencia, porque de nada sirve que yo diga que yo vendo un producto que es perfecto, que no va a dar alergias, por ejemplo, hablando de skincare, no da alergia, mira, es la mejor crema que puedes utilizar para evitar que te salgan arrugas, y resulta que la crema te quema, la crema no ha sido probada dermatológicamente, la crema realmente no es que se conozca demasiado, entonces ahí ya estamos mintiéndole al consumidor. Entonces por eso es importante que seamos transparentes. Sí, es más, en caso de que ocurra alguna situación en donde, por ejemplo, como ha pasado, pongo un ejemplo con Johnson Johnson. Con los talcos en años anteriores, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo varias demandas del talco de Johnson Johnson. ¿Qué pasa? Aquí escrachan a la marca, escrachan a la empresa en las redes sociales. ¿Qué es lo primero que pasa? Que se genera una crisis. Al generarse esta crisis, ¿cuál es la acción que tiene que hacer la empresa? Ofrecer, en tal caso, unas disculpas por lo que se haya generado, y si no, siempre tratar de aclarar, obviamente no caer en un toma y dame, por así decirlo, con los consumidores, pero sí siempre dar una respuesta oficial. Y nosotros, al ser un community manager, tenemos que estar justamente como a la vanguardia de las respuestas oficiales que debe dar una organización, de la forma en como nosotras como community vamos a abordar estas conversaciones, y cómo hacer que los consumidores participen sin tener que llegar a mantener esa crisis activa. Entonces, siempre hay que respetar la voz del consumidor cuando comenta, cuando interactúa, porque justamente de eso se trata. Las redes sociales lo que buscan es tratar de que todo el mundo pueda votar, de que todo el mundo pueda opinar, sea bueno, sea malo, obviamente siempre bajo un respeto, porque tampoco es aceptable que nosotros como community a lo mejor recibamos insultos hacia la marca o hasta nuestro mismo trabajo, pero
sí tratar de respetar, aunque no nos guste la opinión que estén dando los demás. Es como todo. De por sí, aquí hablamos de democracia, justamente en las redes sociales podemos comentar lo que queramos, podemos compartir lo que queramos, siempre manteniendo un respeto, no solamente del consumidor hacia la marca, sino nosotros como marca o como communities hacia el consumidor. Además, justamente, si ya sabemos que vamos a mantener una conversación permanente con el consumidor, estamos siendo transparentes, mantenemos este respeto justamente, vamos a generar confianza. ¿Por qué? Porque por más que hayamos tenido un problema con algún producto en la empresa, nosotros como community respondimos al consumidor, le brindamos ayuda o despejamos su duda. Entonces siempre el ser servicial va a ser una característica del community manager y toda esta mezcla va justamente a generar confianza. Entonces, ¿qué hace esto? La confianza simplemente mantiene al consumidor. Y a los que se fueron, posiblemente, entonces vuelvan otra vez, porque mira, a lo mejor le llega un comentario de que, ah, mira, bueno, la marca, a pesar de que se equivocó en esto, lo resolvió de esta manera y mira, sí, se están haciendo cargo de este problema. Entonces, siempre es importante que si, por ejemplo, ustedes empiezan a trabajar como community manager, no solamente en una empresa, sino que, por ejemplo, si ustedes quieren llevar algún emprendimiento, son community manager freelance y está la panadería de al frente de su casa que quiere empezar a generar interacción con sus consumidores, cuando la gestionen, denle voz a las cuentas y también justamente tengan en cuenta al consumidor. Entonces eso los va a ayudar muchísimo a la hora de desarrollar esta labor como community. Y obviamente todo esto va englobado en lo que es marketing digital. O sea, todo esto es parte de un todo que realmente es bastante amplio y que obviamente es lo que les dije desde el principio, es bastante importante para la empresa porque el community manager llega a ser la cara de la organización en toda la parte digital. Entonces, trayendo como ejemplo, justamente cuando hablamos de que la importancia que tiene la opinión del consumidor, vemos que está, por ejemplo, en Google Maps, estamos buscando un restaurante cualquiera, como cualquiera de ustedes puede haber ido a alguno, conseguimos, bueno, conseguimos a este Upulus. ¿Y qué pasa? Lo primero que buscamos, si no conocemos el local, por ejemplo, buscamos primero, a lo mejor, o sea, en dónde está ubicado. Ya al momento en que lo vemos, que está en Google, que está registrado, ya a nosotros nos genera confianza. Entonces allí ya estamos, ya la marca hizo una buena labor, porque está generando confianza de que, mira, sí, es una dirección que está registrada acá, está reconocida por Google. Entonces, bueno, ahora vemos la opinión del consumidor, que es bastante buena. De nada sirve que tengamos una cuenta, por ejemplo, y entonces todas las opiniones que tengamos son negativas. Yo creo que ninguno de ustedes iría. Entonces siempre allí es importante tener en cuenta que tenemos que hacer un seguimiento de lo que dice el consumidor en general. No solamente encargarnos de ver lo que dice los que nos siguen a nosotros, sino también hay que ir haciendo estudios e investigación con respecto a las marcas que nos hacen competencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo muchos comentarios negativos sobre algo, pero vemos que la otra marca está haciendo una campaña cualquiera y está recibiendo más comentarios positivos, tenemos que también evaluar qué bueno están haciendo ellos, en qué nos estamos equivocando, para poder nosotros también lograr hacer competencia positiva y elevar justamente esa confianza. A ver, vamos. Bueno, acá preguntan, por ejemplo, ¿y si se tiene un negocio virtual sin local? De igual forma, puedes hacer justamente el registro de tu empresa, así sea virtual, en Google, por ejemplo. Y de por sí ya deberías, en tal caso, tenerlo justamente en las redes sociales también. Sí, a lo mejor puedes tener también una página web. No, no necesariamente tiene que ser un local físico. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta que los consumidores van a hablar y nosotros como empresa, sea un local físico u online, siempre tenemos que brindar un buen servicio. En este caso estamos colocando uno en físico o sea, por cualquier elección, pero la realidad es que esto también va a aplicar a la parte online. Fíjense que, por ejemplo, si son tiendas de las que están en Instagram,
igual, estas tiendas también van a tener sus opiniones en base a las publicaciones que se van realizando. Entonces, no nos enfoquemos nada más en que tiene que ser un lugar físico. Esto también va hacia la parte online, sea hasta por una página web. Por una página web también se pueden generar comentarios negativos, por eso existen blogs, por eso existen los mismos influencers que te van a opinar de, por ejemplo, mira, ingresé a esta página web, pero no me sirve porque es súper lenta, no me carga, no sé, el sistema. Entonces, todas esas opiniones vienen a ser importantes. Fíjense que aquí ya no solamente va a ser el consumidor que va a adquirir su producto o servicio, sino que también siempre va como de boca en boca. Esto justamente va a tener con el marketing algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos hablando de lo online, también esto se puede ir offline, o sea, puede salir de lo que es la parte de internet. Porque, por ejemplo, yo a ustedes ahorita les estoy hablando de Upulus, entonces, si alguno de ustedes no ha ido a Upulus, yo les estoy diciendo, mira, me parece que es un buen restaurante, y yo todavía, o sea, no es que me adentré en las redes sociales de este negocio, simplemente yo lo estoy hablando por un de boca en boca en que me lo han dicho, me lo han comentado, y justamente lo mismo pasa en redes sociales, todo es un de boca en boca. Si vamos a Twitter, por ejemplo, va a ser justamente un comentario, va a generar cientos de comentarios más que justamente van a ser opinión de los consumidores, a pesar de que a lo mejor tengas un negocio en Instagram, por poner un ejemplo. Bueno. Entonces, continuamos acá. A ver, vamos a esperar un momentito a que pase. Okay. Bueno, todo esto que les vengo mencionando de tener en cuenta al consumidor, de tener en cuenta que siempre se tiene que mantener una buena comunicación, siempre es importante también pensar en que todo esto va engranado en un plan de marketing. Este plan de marketing es como que una bajada de todo lo que tienes que saber, no solamente tú como community manager, sino todo lo que tiene que ver con la marca que vas a llevar. O sea o tu propio emprendimiento, que ahora tú quieres ser tu propio community manager, sea para una empresa o sea para un local pequeño, sea físico u online. En este caso, justamente cuando hablamos de un plan de marketing, necesitamos tener una estrategia creada, necesitamos conocer la voz de la marca, de qué trata, o sea, qué servicios ofrece la marca, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas positivas y negativas que puede tener. Eso tiene que estar como en sus venas ya cuando empiezan a llevar las marcas. O sea, ya ustedes es como que se tatuaran qué significa esta marca para el consumidor y cómo puedo hacer yo que estoy justamente en marketing digital para ofrecerle este servicio de la mejor manera y con la mejor comunicación. Aquí justamente viene todo este estudio que hay que hacer previamente para conocer la competencia, para conocer la marca, para saber cómo, como communities, cómo podemos llegar a ese consumidor. No es solamente responderle un comentario, sino que vamos a crear un manual de estilo tanto de la marca como del tono de voz de la marca. Entonces, justamente el plan es el conjunto de acciones diseñadas para dar respuesta a una perspectiva estratégica. De eso es lo que estamos hablando, es armar una estrategia completa de cómo vamos a comunicar nuestro negocio. Esto justamente va en conjunto, se sistematiza operaciones y movimientos en correspondencia con la estrategia. Todo va engranado. O sea, yo como community o como el que está creando justamente el plan de marketing, voy a crear este plan de marketing, pero yo tengo que conocer a la empresa, saber qué quiere comunicar, cuáles son los productos, por qué es importante comunicarla, por qué debe estar, por ejemplo, en Instagram o por qué debería estar en Facebook. Entonces, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Qué voy a publicar? Todo esto va dentro de un plan de marketing para poder establecer una estrategia, poder crear objetivos. Ahora, si vamos, un plan de marketing no solamente va a ser lo online, sino que también va a lo digital. Entonces ahora, con lo digital, era lo que les venía comentando, la información del negocio. Es importante conocerlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a comunicar si nosotros no sabemos ni siquiera de qué vamos a estar hablando? Un listening. En el listening lo que hacemos es una investigación de
todo lo que tiene que, o sea, lo que se va a relacionar con nuestra marca. En este caso, por ejemplo, la competencia, o por ejemplo, qué ha dicho el consumidor. A lo mejor nosotros estamos en Instagram, pero hemos buscado ver si los consumidores han hablado en Twitter, por ejemplo. Entonces, siempre hay que observar mucho más allá de nada más en la red social en donde estemos o de la página web en la que estemos. Siempre hay que como que estudiar un poco más a nuestra competencia y lo que dice el consumidor. Por eso es importante mirar con ojos del consumidor también, porque cuando nosotros creamos una estrategia o creamos el plan de marketing, nosotros tenemos que pensar como consumidor, ¿qué, o sea, qué me gustaría que me ofrezcan? ¿Qué me gustaría ver en redes sociales? ¿Cómo me gustaría que funcione una página web? ¿Qué me gustaría que me comunique constantemente? Entonces, al verlo nosotros como consumidores, justamente vamos a poder ofrecer ese mismo servicio a las personas que nos siguen o quienes podrían llegar a ser nuestro cliente ideal. Ahora, cuando hablamos de los objetivos, siempre hay que tener en cuenta que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Todos tienen que estar alineados a lo que la empresa necesita para poder nosotros hacer un análisis que realmente, o sea, valga la pena a la hora de generar campañas, de hacer publicaciones. Por ejemplo, acá, si es una venta, o sea, nosotros, por ejemplo, queremos llegar a varios consumidores que necesiten comprar apartamentos. Entonces, si necesitamos que esos consumidores les llegue la información de apartamentos, nosotros vamos a crear un formulario en donde ellos nos pueden dejar sus datos y sencillamente nosotros luego podemos contactarnos con ellos, sea por redes sociales, sea por teléfono, entonces sea por mail también. Entonces allí entra la importancia de siempre tener este tipo de objetivos bastante claros. En cuanto a la comunicación, siempre es necesario no solamente mantenernos a la vanguardia de todos los cambios que va haciendo en las redes sociales, por ejemplo, o todos los cambios que se aplican en lo que es la parte digital, sino que todo lo que ofrezcamos nosotros como marca o como communities es importante que sea de valor para el consumidor. De nada me sirve que, por ejemplo, mis consumidores necesitan que yo les ofrezca, yo vendo cremas, entonces yo necesito enseñarles a mis consumidores por qué deben consumir mi crema, o sea, qué beneficios le trae. De nada me sirve que a mí en mis publicaciones yo ofrezca, por ejemplo, no sé, toma una gaseosa, pero yo te vendo la crema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De por sí, ya solo decirlo es como absurdo. Entonces, siempre los contenidos que vamos a realizar tienen que ser de valor y de importancia para el consumidor. Si no, obviamente este consumidor no se va a quedar con nosotros y no va a quedarse adentro de la marca, por así decirlo. Y por último acá, atención al cliente, justamente es esto de gestionar comunidades. El Community Manager tiene esa función principal, gestionar comunidades, crearlas, mantenerlas, hacerlas crecer. O sea, siempre es importante mantener la conversación, siempre es necesario brindarle ayuda al consumidor, aun cuando esté muy enojado, es importante. Es como un call center, pero del área digital. En el call center a ti te pueden estar llamando y te pueden estar diciendo mil y un cosas negativas, pero uno siempre tiene que mantener el respeto, la cordialidad, y lo mismo va a pasar en las redes sociales. Ahora, cuando hablamos de estrategia y campaña, es justamente esto que veníamos diciendo de que cuando armamos el plan de marketing, hay que también tener en cuenta que es necesario tener una estrategia para poder comenzar a comunicar todo lo que necesitamos. Fíjense que les decía, todo se une, no es solamente que, bueno, vamos a hacer algo en la parte digital, no, siempre es necesario que la comunicación digital también esté alineada con lo que comunicamos de forma online. Entonces, por ejemplo, si estamos vamos a crear una campaña para Pharmacity. Entonces, yo vendo mis cremas corporales, como vengo diciendo desde el inicio, y mis cremas de la cara, y yo en Pharmacity estoy ofreciendo cremas para la cara con un descuento de 60%. Y en Pharmacity yo estoy colocando que el descuento va tanto online como offline. Pero cuando voy a la parte digital, este descuento online no existe. Entonces ya allí estamos engañando al consumidor y eso justamente puede generar también una crisis porque sería falso todo lo que estamos comunicando. Por eso es necesario que cuando creemos una estrategia, esta campaña, esta estrategia esté alineada
con todo lo que vamos a hacer, tanto online como offline. Igualmente, pueden hacerse campañas, por ejemplo, nada más offline. No necesariamente siempre tienen que estar también en el área digital, pero siempre hay que tener una concordancia con lo que se comunica. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los objetivos que se pueden utilizar, el primero, generar alcance para el producto. Una estrategia es aumentar la cantidad de fans, impresiones y visitas. Luego, el objetivo 2, cuando estamos hablando de campañas, por ejemplo, generar interés y estimular la prueba del producto. La estrategia, contenidos que muestran el producto en acción. Y objetivo 3, aumentar las ventas. Estrategia, trabajar con influencers que recomienden el producto. Fíjense que cada uno, a pesar de que, o sea, tienen estrategias o objetivos diferentes, de igual forma siempre van alineados una cosa con la otra y de cierta forma siempre van con el objetivo de hacer crecer el negocio, de mantener una conversación, de ir generando interacciones con los consumidores. Y luego tenemos lo del ecosistema digital, que justamente ya aquí vamos a hablar de todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales. No solamente en donde vamos a hacer publicaciones como Facebook, Twitter, LinkedIn, emails y todas las aplicaciones, sino que también todas aquellas plataformas que nos permitan a nosotros colocar publicidad a nuestras publicaciones como tal. Además de que también tiene que ver con todas aquellas plataformas que nos permiten también analizar las estrategias que nosotros queremos aplicar y analizar todo el ecosistema que tenemos en la parte digital. Y luego, justamente la evaluación, aquí es importante, lo que les venía comentando de que siempre tenemos que analizar. Evaluar es súper importante para poder crear un plan de marketing y para poder crear una estrategia, porque no podemos empezar a crear una estrategia si ni siquiera sabemos en dónde estamos parados. Entonces, necesitamos conocer cómo estábamos, o sea, cómo estábamos en años anteriores, qué hemos hecho en años anteriores. Hoy en día, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Funciona? ¿No funciona? En comparación a años anteriores, ¿está bien o está peor? Y así poder evaluar qué debemos hacer a futuro. Además que aquí es justamente donde vamos a crear las grillas de contenido, que obviamente todo esto lo van a poder ver a profundidad en la carrera de marketing digital o en cada uno de los cursos que tenemos en Digital Blue. Entonces es importante que esto lo vayan teniendo en cuenta porque siempre va a ser importante para poder crear los objetivos, para poder conocer a nuestro cliente ideal y además armar el contenido que nosotros queremos publicar como Community Manager, por ejemplo. Vamos a publicar por qué lo tenemos que publicar en ciertos horarios, por qué queremos dirigirnos a cierta audiencia. Entonces todo esto lo van a ver mucho más profundo en las carreras. Ahora que estamos hablando de todo esto del plan de marketing y todo lo que tiene que ver la estrategia, vamos con cómo lo hago. Es importante tener en cuenta que existe el ABC. A lo mejor pueden parecer muchas tareas a realizar, pero en sí siempre es como que las mismas, y una vez que ya como comienzas a tomarle la mano a la labor, en realidad se te va haciendo un poco más fácil cada vez. Importante y principal, analizar, planificar y gestionar. Siempre hay que mantener un monitoreo de lo que sucedía, lo que sucede y lo que quizás puede suceder para poder conocer el mismo consumidor y nuestra competencia. Además, saber lo que es el perfil de la audiencia. ¿A qué audiencia nos estamos contactando? ¿A quién le estamos comunicando? Porque si, por ejemplo, si vamos a ver las edades de los consumidores, o sea, ¿por qué necesitamos dirigirnos a los más jóvenes o a los más grandes? Entonces siempre es necesario tener eso en cuenta y mantenerlo, porque muchas veces tenemos una marca que para nosotros nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a un adulto joven, pero resulta que nuestros consumidores son mucho más jóvenes de los que nosotros esperamos. Nosotros íbamos a una edad de 35 años, pero los que nos siguen en realidad son de 18. Entonces, ahí o la comunicación está mal o sencillamente, o sea, estamos también adquiriendo seguidores que realmente pueden convertirse en unos futuros consumidores. Ahora, a la hora de planificar, justamente es lo que mencionábamos. Hay que tener claro los objetivos, qué herramientas vamos a utilizar
para poder aplicar todas nuestras estrategias y saber cuáles son, por ejemplo, las palabras claves que debemos utilizar, el tipo de comunicación que debemos realizar. Y ahí es donde viene la importancia de definir una estrategia, definir los objetivos, establecer las buenas y malas prácticas. ¿Por qué? Porque sencillamente si estamos creando una estrategia y nuestra estrategia es parecida a la de años anteriores y resulta que esa no funcionó, y por ejemplo, si nosotros como community manager dábamos una respuesta que en realidad lo que hacía era molestar al consumidor, no podemos volver a aplicarla. Entonces, siempre vamos en pro de crecer. Entonces, siempre tomando las cosas positivas de campañas anteriores y justamente comparándolas con las negativas para ver qué tenemos que mejorar siempre. Definir tipos de contenidos. Los contenidos que vamos a realizar. Vamos a crear videos, vamos a crear un blog, vamos a hacer simplemente una fotografía, vamos a utilizar influencers. O sea, todo esto tiene que ver, tiene que ser importante a la hora de crear una estrategia, de crear un plan en general. Ya hablábamos de qué hacer en una etapa de crisis y justamente todo va mezclado en la parte de gestionar comunidades, de poder hacer una analítica de todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales y hasta con nuestras páginas web como performance en la parte digital. Es necesario hacer un análisis de mercado, de la competencia y de la audiencia, construir la personalidad de la marca. Acuérdense que les hablaba justamente de que necesitamos conocer la marca a profundidad y esto tiene que ver justamente con eso, construir la personalidad de la marca. Definir el posicionamiento, cómo nos queremos ver. Por ejemplo, no podemos dirigirnos, no sé si alguno ha alguna vez visto las redes sociales de Huggies, que es la pizzería. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos a ir a un público que es científico, por poner un ejemplo, ese público necesita un vocabulario específico. Este vocabulario específico es justamente el que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos. No podemos ir a un consumidor que en realidad, por ejemplo, es como, no podemos ser tan jovial si tenemos consumidores que realmente son, por ejemplo, sexagenarios. Entonces, ya cuando son muy adultos, no podemos hablarle tan informal. Entonces, esto va justamente en la importancia de definir a quién nos debemos, a quién nos queremos comunicar y va justamente a definir el posicionamiento. Además de que podemos entender mejor a la audiencia y saber quién va a ser nuestro cliente ideal. La planificación, hablábamos de establecer metas. Estas metas no necesariamente tienen que ser a gran escala, sino siempre tratar de empezar de lo micro y luego ir a lo macro. Luego objetivos SMART, canales, público, pauta, crisis, justamente entre las metas, que sea de lo micro a lo macro, los objetivos, tratar de que sean medibles, que sean cuantificables, que puedan ser analizados fácilmente y que sean objetivos que realmente nosotros sabemos que vamos a alcanzar, los canales, a través de qué medio nos vamos a comunicar, los públicos, a quienes nos vamos a comunicar, si necesitamos utilizar pautas, si necesitamos invertir dinero para hacer publicidad, y cuando entramos en una etapa de crisis, ¿cómo podemos afrontar esta crisis? O sea, ¿qué necesitamos de la marca? ¿Cómo nosotros como community manager podemos hablar con el consumidor y ofrecerles un mejor servicio? Y aquí justamente hacemos énfasis en los objetivos SMART. Les decía que tenían que ser medibles, por ejemplo, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo determinado. Algunos ejemplos de estos objetivos van a ser incrementar el tráfico en el portal en un 25%, incluyendo los canales de social media antes del 15 de agosto del 2021, incrementar la suscripción a la lista de correos a través de los canales sociales en 100 personas antes del 15 de julio de 2021, identificar a los 25 influenciadores más activos en Instagram relacionados con nuestra marca y lograr que generen un post sobre nosotros antes del final del trimestre, reclutar a 3 potenciales empleados que llenen el perfil a través de LinkedIn en un periodo de 8 semanas, utilizar YouTube para incrementar las visitas a nuestras páginas de video en un 5% para el cierre del año fiscal, generar un post semanal en nuestro blog corporativo para narrar la historia del proceso de manufactura de nuestro producto. Fíjense que son muy específicos y es justamente una de las primeras características de un objetivo SMART. Estos objetivos inteligentes es justamente eso. Necesitamos que sean
de la manera más sencilla para poder medirlos. Si bien obviamente todo el trabajo que se realiza posterior a establecer estos objetivos va a ser bastante arduo, es necesario poder establecer cosas que nosotros sepamos que vamos a lograr. De nada me sirve poner un objetivo que sea a 5 años, por poner un ejemplo, si todavía ni siquiera sé cómo va a avanzar este primer año. O sea, fíjense, si nos vamos a comparar, por ejemplo, con la etapa de la pandemia, ninguna marca, ningún community manager se podía imaginar que les iba a tocar una pandemia, que revolucionó totalmente todo. Entonces, justamente es importante establecer objetivos que sean a corto plazo, pueden ser a mediano plazo, pero siempre tratando de que sea algo alcanzable y que puedas ir midiendo constantemente para poder aplicar las mejoras, utilizar las buenas prácticas, poder ir siempre mejorando todo el servicio que vas ofreciendo. Ahora, ¿cómo logro mi objetivo? Con las estrategias y las tácticas. Cuando hablamos de estrategia, es justamente de lo que les venía comentando. Nosotros tenemos que saber a quién nos vamos a dirigir. Entonces, al conocer esta parte tan importante de nuestro consumidor, o sea, podemos saber cómo abarcar la comunicación que queremos transmitirle. Además, que al crear la estrategia, no solamente vamos a decir, bueno, a este consumidor le vamos a mostrar nuestras cremas corporales, sino que además es por qué nosotros como marca queremos mostrarle esta crema corporal. O sea, vamos por ejemplo, hacer una estrategia que tenga que ver con campañas que comuniquen el por qué usar este tipo de cremas para la piel con rosácea. Yo estoy poniendo ejemplos. Entonces, al crear la estrategia, es necesario justamente establecer los objetivos que veníamos hablando, además, saber qué tiempo estipulado vamos a utilizar para poder desarrollar esta estrategia. Si a medida que vamos aplicando esta estrategia tenemos que ir analizando si realmente funciona o no y saber cuándo y por qué debemos aplicar cambios. Y justamente en todo esto van a entrar las tácticas. Cuando hablamos de las tácticas es necesario saber, o sea, más que nada, justamente, el tipo de comunicación que vamos a realizar, si necesitamos justamente hacer publicaciones que tengan que tener pauta para poder alcanzar un mayor número de consumidores, si necesitamos hacer que a través de nuestras pautas redirijamos el tráfico hacia nuestra página web. O sea, siempre es importante saber qué tipo de tácticas vamos a utilizar, no solamente en la pauta, sino también en la forma orgánica. En la forma orgánica, o sea, sabemos que si, por ejemplo, hacemos canje con algún influenciador, ya este va a hacer comunicaciones que tengan que ver con nuestra marca, mostrar nuestro producto, a lo mejor utilizarlo como de forma natural y mostrarlo, ya eso es una táctica que estamos utilizando nosotros como marca o como communities a la hora de estar en la parte de la parte digital de esta comunicación. En la implementación. Cuando hablamos de la implementación, ya veníamos diciendo que es necesario crear la estrategia y justamente cuando vamos a implementar nuestra estrategia, debemos saber a través de qué canales vamos a comunicarlos, cómo vamos a comunicarlos en estos canales. Porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si cada red social tiene su personalidad, cada red social normalmente tiene un público que es totalmente diferente. Por ejemplo, Facebook es una red social que es atemporal. Al ser atemporal, las publicaciones no es que, a pesar de que salen de forma inmediata, no a todo el mundo se le ve de forma inmediata. Yo puedo publicar algo hoy a esta hora, pero resulta que a lo mejor a la persona que se conecta mañana es que le va a salir esta publicación. En cambio, Instagram, por ejemplo, no es de este mismo modo y simplemente aquí van cargándose todas las publicaciones y salen al momento de actualizar, la que no viste al momento ya se perdió, tendrías que scrollear bastante para poder encontrarla. Ahora, cada una tiene un público totalmente distinto. Este público, por ejemplo, puede ser o más joven para Instagram, que son aquellas personas que justamente están más atentos a utilizar, a ver Ella. fotografía. eh, sí,
Perdón. Hola. Bueno, continúo. Igual las respuestas a todo lo que me están haciendo en las consultas, se las voy a ir respondiendo al final para poder dejarles claros cada una, ¿sí? En lo que les mencionaba, justamente cada red social tiene una personalidad totalmente distinta. Y justamente cada red social también tiene un formato diferente a la hora de publicar. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes publiquen un video que tenga el formato vertical para Instagram en las historias, a que lo publiquen a lo mejor en Facebook como un video normal. No todos los formatos vienen a tomar también una importancia que es necesaria a la hora de hacer las comunicaciones, de hacer los materiales que vamos a publicar. ¿Por qué? Porque cada formato también tiene una performance diferente. Por ejemplo, un carrusel no performan de la misma manera que el Reels. ¿Por qué? Porque el Reels es mucho más interactivo, por así decirlo, porque es un video, es más rápido, atrae mucho más. Al momento de hacer un carrusel, a pesar de que podemos utilizar videos, el carrusel, dependiendo del tipo de marca que lo esté haciendo, puede performar bien como sencillamente no funcionar. Igual, nosotros podemos hacer millones de publicaciones, pero si estos formatos de la comunicación que estamos haciendo no contienen un contenido de valor, no va a servir de nada que hagamos 2000 reels o 2000 videos. Ahora, cuando estamos haciendo la creación de toda esta estrategia para poder implementarla, justamente tenemos que también crear el calendario de contenido o grilla de contenido, también lo pueden escuchar así. La grilla de contenido va a contemplar no solo la imagen de lo que queremos publicar, sino también la fecha, el objetivo de la publicación, o sea, si por ejemplo yo lo quiero para generar más interacción, o sea, queremos engagement, debemos colocarlo dentro de la grilla, para que pueda estar como más claro, y no, hasta para nosotros como community manager en tal caso, nos queda mucho más sencillo poder hacer una evaluación sobre, bueno, esta publicación me funcionó para hacer engagement. Bueno, ya sabemos que para la próxima podemos hacer algo similar que también podamos implementar de la misma manera. Y con respecto a las herramientas, bueno, de las herramientas hay muchísimas, no solo para hacer publicaciones, sino también, por ejemplo, para hacer las ediciones de los materiales que vamos a utilizar. Para hacer publicaciones ya sabemos que existe el business de Facebook o el Facebook Suite, que cada uno, si bien obviamente sigue siendo el mismo meta, como ahora se llama Facebook, la realidad es que uno es un poco más sencillo que otro, pero otro, que es por ejemplo el business, es mucho más fácil, a mi parecer, para utilizar a la hora de hacer implementación de pauta. Pero cuando utilizamos el suite, es mucho más sencillo para utilizar las publicaciones, para poder programarlas. Y más que nada para la parte orgánica. Entonces, además, el business, si bien obviamente es lo que les estoy diciendo, sigue siendo la misma empresa, a mi parecer, o sea, en mi opinión, la parte del business de Facebook va a ser un poco más completa, a diferencia del de Meta. Y lo mismo era lo que les decía, si vamos a utilizar programas que tengan que ver con edición, ya sea Photoshop, Illustrator, todo esto va a ser importante también a la hora de hacer comunicaciones. Hay alguien que creo que tiene el micrófono encendido y no sé si quiere hacer una pregunta o si es por error. A ver, vamos a seguir acá. Esperar un momentito que cargue. La realidad es que les vengo hablando de justamente todo esto de las redes sociales y del marketing digital, y es como les comentaba al principio, esto es una carrera bastante amplia que no solamente, o sea, habla de marketing digital, pero al fin y al cabo es marketing en general. Nosotros vamos a tener que conocer tanto la parte online como la offline. Nosotros tenemos que saber cómo el consumidor en el exterior está viendo nuestra marca. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar justamente también a saber cómo afrontar la comunicación también en la parte digital.
Recuerden que les mencionaba que es importante tener en cuenta que existe el de boca en boca. Esas experiencias que tienen los consumidores en la parte offline, también nosotros la podemos llevar a la parte online. Porque, por ejemplo, si ustedes vienen y me dicen que compraron a lo mejor un producto que les pareció muy bueno y resulta que yo estoy trabajando con ese producto o tengo un producto similar, la realidad es que yo podría tomar en cuenta la opinión que ustedes están dando sobre esa marca o ese producto y también aplicarla, porque si está dando tan buenas opiniones, ¿por qué no utilizar esa misma estrategia y tratar de aplicarla y mejorarla? Ojo, no es copiarnos de las estrategias que tengan otras campañas, otras marcas, sino es ver qué tiene de bueno la competencia que yo puedo observar y que yo también puedo aplicar y mejorar. Siempre es necesario tener en cuenta eso, porque obviamente a nadie le gusta que se copien el trabajo, pero tampoco es estar totalmente aislados en el mundo y no saber que, por ejemplo, hay marcas que están utilizando TikTok para llegar a un público más joven. Ya sabemos que esa estrategia, perdón, un momento, ya sabemos que esa estrategia que están aplicando ciertas compañías les está funcionando para llegar a ese público más joven. Entonces, si yo quiero llegar a ese tipo de público, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no involucrarme en otro tipo de plataformas que a lo mejor me faciliten justamente ese trabajo? Obviamente aquí ya viene la parte de análisis que veníamos mencionando, que justamente tenemos que empezar a analizar de qué veníamos haciendo antes, qué estamos haciendo ahora y qué podemos hacer a futuro para poder ofrecer un mejor servicio, para poder ofrecer una mejor comunicación y algo que sea mucho más completo. Además, entonces viene toda esta parte de medición. La medición a veces parece tediosa porque realmente llega un momento, por ejemplo, si ustedes no son amantes de los números, entonces acá vamos a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque aquí tienen que ver muchos números, aquí tienen que evaluar, tienen que sacar porcentajes, tienen que, o sea, estar en todo lo que tiene que ver el análisis de cómo performa cada campaña, cuál es el número de crecimiento que estamos teniendo en nuestras redes sociales, cuál es el número de personas que están ingresando a las páginas web, a nuestro blog. Entonces, acá es importante siempre medir. Por eso valga la redundancia de medir, 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 medir para volver a empezar. ¿Por qué para volver a empezar? Porque una vez que, por ejemplo, hacemos una estrategia, no es que esta estrategia se queda eternamente, sino que todo siempre va a iniciar de nuevo. Siempre terminamos esta campaña, vamos a empezar una nueva. Siempre recuerden que hay que mantenerse a la vanguardia de las comunicaciones, de las plataformas, de cómo hay que llegarle al público. O sea, hoy en día el público también apela mucho a la parte emotiva. Entonces, de esta manera, no siempre vamos a poder mostrarle, por ejemplo, el producto, mira, te estoy vendiendo esto, te estoy vendiendo esto, te estoy vendiendo esto, sino que tenemos que, mira, te estoy vendiendo este producto porque este producto funciona para esto y este va a ser el resultado que vas a obtener. Entonces allí tenemos tres tipos de comunicaciones que a pesar de que sigue siendo el mismo producto, son distintas. Allí entran justamente los formatos de lo que estábamos hablando hace rato, los formatos que podemos utilizar para comunicar van a ser justamente medibles a la hora de hacer estos posteos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero comunicar a través de un carrusel los beneficios que tiene cada una de los productos que estemos ofreciendo, justamente nosotros tenemos que medir si realmente, por ejemplo, este formato fue bueno para explicarlo de esta manera para el consumidor. O si a lo mejor es preferible que utilicemos a un influencer y tengo un mejor performance para poder explicar esto. O si los dos realmente son buenos, porque hay gente a la que le gusta seguir a los influencers y prestarle atención a lo que dicen, como hay otras que realmente no, que no les importa la opinión del influencer porque lo ven como que es la marca que lo contrató. Entonces, todas estas cosas tienen que medirse. No es solamente el hecho de el publicar en las redes sociales lo que se mide, sino que también tenemos que evaluar y tenemos que ir analizando, o sea, cómo está reaccionando nuestro público. Medir eso nos ayudará justamente a poder lograr nuestros objetivos establecidos en la estrategia.
porque sencillamente al tener toda esta analítica establecida, es mucho más fácil poder afrontar a un futuro, o sea, una nueva campaña, y además, si por casualidad llega esas etapas de crisis que muchas veces a los communities o a las marcas en general los vuelve locos, entonces justamente es importante en este caso haber medido cómo podemos hacer que toda esta comunicación mejore para que el consumidor siempre tenga una mejor experiencia. Siempre lo importante en este caso es ofrecer un mejor servicio, ofrecer una mejor comunicación, algo que sea completo, algo que sea medible, algo que sea realmente de valor para todos los consumidores, porque ellos mismos evalúan justamente eso. Así como nosotros vamos haciendo mediciones de nuestros posteos, de nuestras campañas, las mediciones de si entra tráfico, o sea, que, cuánto tráfico entra a nuestra página web, el consumidor también mide. Y nosotros tenemos siempre que ver las cosas como consumidor. Por más que estemos detrás justamente de cámara, por así decirlo, siempre es necesario poner los ojos del consumidor para poder evaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ahora, es lo que les decía de que toda esta información obviamente la van a poder encontrar y profundizar en los cursos que están en Digital Blue. Además que si ustedes son tan amantes del marketing, obviamente el marketing digital, o sea, lo van a amar porque realmente es algo que siempre se mantiene, siempre cambia, o sea, siempre hay algo nuevo. Cuando crees que ya sabes todo, realmente es mentira. O sea, siempre hay algo nuevo que tienes que aprender. Y por eso siempre es necesario mantenerse actualizados con las comunicaciones que hace Facebook, con las nuevas plataformas que van surgiendo con el pasar de los años. Siempre es necesario, además, que no solamente esto de gestionar las redes sociales, sino de saber qué, o sea, qué debemos crear. Si necesitamos, por ejemplo, crear una página web para poder llegar a nuestros consumidores. Además, siempre tener en cuenta también que toda la comunicación que vamos realizando si, es necesaria, como les decía en un principio, en la parte offline también. Entonces, en la parte offline, las empresas también comienzan a darle importancia al área digital para poder hacer comunicaciones. Por eso es que a veces vemos que hay campañas que muestran, por ejemplo, en un pharmacy, en una tienda cualquiera, que están utilizando un QR. Y el QR, cuando tú ingresas, te redirige o a la página web o te redirige a las redes sociales de la marca. Ya estamos haciendo un nexo con los dos tipos de marketing. Y esto es importante porque justamente ayuda a crecerla a la marca, ayuda a potenciarla mucho más, ayuda a que nosotros ya, si por ejemplo son community manager, ya ustedes puedan convertirse entonces en la cara de la marca a la hora de que vengan con alguna consulta, con algún reclamo. Entonces, siempre es necesario poder hacer este seguimiento para, para poder afrontar nuevos retos y poder establecer nuevos objetivos. Aquí con el proyecto profesional, a lo largo de la cursada van a trabajar en un proyecto que va a ser integrador y que simula una situación de trabajo real. Justamente ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente al estudiar marketing digital, por ejemplo, con nuestros cursos en Digital Blue, ustedes no es que solamente van a escuchar a la persona hablando de la parte teórica, sino que también la idea es que ustedes lo pongan en práctica, para que ustedes también puedan ir aprendiendo a medida que van desarrollando todas las actividades y obviamente se puedan preparar mucho mejor para poder enfrentar un cargo o a la hora que ustedes necesiten buscar un trabajo en alguna empresa, ustedes quieran llevar unas redes sociales. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso y acá se lo están ofreciendo de una manera muy amena, de una forma bastante agradable. Además, por ejemplo, cuando ustedes hacen los cursos, es importante siempre también tener en cuenta que si vamos a aprender algo, esto también tiene que estar respaldado. Y justamente el hecho de tener una certificación suma muchísimo a la hora de tratar de buscar un empleo. Y más porque eso es una de las primeras cosas que realmente te preguntan, porque yo puedo decir, bueno, yo hice un curso
cualquiera de redes sociales, pero, ajá, ¿y con quién lo hiciste? ¿Dónde lo aprendiste? Entonces acá, por ejemplo, ya le están ofreciendo un certificado que realmente va a respaldarlos y obviamente los va a ayudar mucho a la hora de tratar de buscar un trabajo que tenga que ver con la parte digital. Y también es importante que no todo el mundo tiene el tiempo de conectarse a una hora estipulada, pero sí es necesario a veces este tipo de plataformas virtuales que nos ayudan a que, por ejemplo, aquellos que estudian o aquellos que trabajan en ciertos horarios puedan conectarse posteriormente para poder ver las clases que ya están grabadas justamente por alguno de los profesores y que también ustedes puedan ponerse al día con todas las actividades que necesitan hacer. Entonces es mucho más sencillo cuando tienes una plataforma virtual a la cual te puedes conectar, puedes mantenerte en contacto con los profesores, puedes hacer las actividades, puedes ver los temas que se trataron en la clase y hacer un seguimiento de todo eso que necesitas tener en cuenta para poder continuar en el curso. Así no solamente te inscribes y resulta que después te das cuenta que, me perdí las clases porque tenía que trabajar. No, ya después sencillamente puedes ingresar y disfrutar de la clase, de aprender y obviamente después de ir implementando todo lo que vas aprendiendo mediante el curso. Y además, para que sea muchísimo mejor, en Digital Blue ahora cuando ustedes ingresan a la página, van a conseguir, por ejemplo, la carrera de marketing digital. En la carrera de marketing digital van a poder encontrar diferentes cursos, por ejemplo, el de Community Manager, y cuando ustedes ingresan, una vez que ya tienen la fecha establecida, ya tienen o sea, la fecha estipulada en la que quieren ingresar, justamente les da la opción para que puedan colocar este código de descuento, que obviamente va a ser un 70%, y que está buenísimo para que lo puedan aprovechar, porque realmente esta carrera siempre, es lo que les vengo diciendo, siempre va creciendo, siempre va adquiriendo nuevas cosas, y la realidad es que si nos ponemos a analizar, hoy en día todo el mundo necesita tener un área de marketing digital en la organización y mucho más tener un community manager, por ejemplo. Y además, justamente hacer publicidad y saber cómo aplicarla es importante porque las empresas necesitan llegar a diferente público, necesitan generar interacción con sus consumidores, generar conversaciones con los consumidores y los cursos que están dictando en Digital Blue justamente les ofrecen todo lo que les vengo mencionando anteriormente durante el webinar. Ahora, bueno, yo voy a dejar igual esta imagen. Vamos a ir viendo un poco las consultas. A ver. Bueno, primero los voy a consultar. ¿Se entendió todo lo que dije? Creo que igual, no sé si me permiten que ya puedan tener los micrófonos activos. Bueno, genial. A ver. Bueno, vamos ahora. Tenemos, si se tiene un negocio virtual sin local. Bueno, esta fue la primera que respondí. Que justamente hacer marketing digital, lo positivo es que tú puedes tener un negocio, sea en la parte digital o puede ser en físico y de físico pasar a digital. O sea, esto va a abarcar todo. Siempre tiene que estar conectado. Si lo tienes en físico, siempre es necesario que tú dejes conocer, por ejemplo, tus redes sociales, dónde pueden contactarte. Entonces, eso ayuda justamente a crear confianza y mantener al consumidor, digamos, cercano a nosotros como empresa. Y obviamente, si estamos nada más en la parte virtual, siempre es importante tener las conversaciones con el consumidor, algo necesario. Y se los digo porque, por ejemplo, yo como consumidora soy bastante estresada a la hora de contactarme con alguna marca y que éstas no me respondan a tiempo. Pueden tener o sea, mucho flujo de comentarios, pero sin embargo, siempre tómense el tiempo para responderle al consumidor. Eso siempre es importante. ¿Por qué? Porque ahí ganas al consumidor. Ya con el hecho de brindarle una respuesta positiva o negativa, esto siempre va a ayudar a que su interacción siempre sea beneficiada. ¿Por qué? Porque el consumidor ya está viendo que la marca sí está atenta a lo que dicen.
a la voz, a la opinión de lo que están manifestando. Porque hay muchas, por ejemplo, muchas empresas que uno les escribe, le haces una queja o le haces hasta a lo mejor un elogio, pero estos no responden nada. ¿Y qué pasa? Que la realidad es que uno dice, no, bueno, esta persona lo utiliza nada más para publicar y ya, no me está prestando atención. Entonces allí uno pierde como importancia a esa marca y simplemente al final, por ejemplo, si vamos a redes sociales, la dejo de seguir porque ya yo no quiero que me vendan, necesitaba consultarle algo y no me brindó respuesta, ya hoy en día no me importa. Entonces, por eso es necesario siempre, como les mencionaba en un inicio, mantener las conversaciones con los consumidores. Y así sea la más mínima pregunta, siempre tratar de brindarle respuesta. Si no sabemos qué responderle, siempre es bueno, voy a consultar con nuestro equipo para ver cómo podemos ayudarte. Igual, cualquier duda, nos puedes escribir, por poner un ejemplo. Eh, Bueno, por ejemplo, existen diferentes plataformas que obviamente les puede ayudar. La primera que podemos tener en cuenta, que aparte es gratuita y la podemos conseguir, es poder evaluar todo lo que tiene que ver con nuestros consumidores a través de la misma plataforma de Facebook. Facebook es bastante completa. La realidad es que también existen plataformas como Sprinklr, Social Studio, HotSuite, Metricool, todas estas plataformas, algunas tienen una parte gratuita, otras a lo mejor les ofrecen paquetes mucho más completos a la hora de hacerle paga. Los puede ayudar a poder conocer un poco lo que es el análisis que tienen que hacer del consumidor y de todas las publicaciones que se realizan. Además, pueden conseguir Google Trends, que ustedes pueden también analizar justamente qué es lo que se está hablando, cuáles son las mejores búsquedas. En este caso es bastante importante tenerlo en cuenta para poder establecer una estrategia, para poder crear nuestras redes sociales, para saber cómo comunicarnos. Por ejemplo, bueno, aquí que me dicen, o cómo analizan sus clientes. Por ejemplo, yo he utilizado Social Studio antes de utilizar plataformas que ahora son pagas. La verdad es que resolvía bastante utilizando Facebook a la hora de hacerlo de una manera bastante sencilla. Utilizaba justamente todo lo que tiene que ver con Facebook. Además, después entonces empecé a como a ir probando. Hay muchas de estas plataformas, por ejemplo, si mal no recuerdo, Metricool, justamente te da como una parte que es gratuita, que tú puedes hacer un análisis bastante básico de tus redes sociales o de cómo performas tu página web. Entonces, pueden empezar a aplicar justamente estos estudios para que puedan ver cuál plataforma les conviene. Por ejemplo, hoy en día yo utilizo una que se llama Sprinkle. La realidad es que esta es paga, pero es una plataforma que, ¿qué pasa? Que no solamente me ofrece el hecho de poder moderar, sino que además también me presta el servicio de poder hacer el listening, o sea, poder evaluar a la competencia a través de diferentes redes sociales. Allí yo puedo sumar todas las redes sociales que tenga, ya no importa de qué plataforma sea. Además puedo hacer las publicaciones, entonces está bastante buena para poder hacer los reportes que son tan importantes a la hora de hacer las mediciones. A ver. Sigo por acá. Gracias, Jainor, por decir que excelente toda la explicación. ¿Algún tip para lo que es pauta en Facebook y Google Ads? Bueno, un tip es justamente, lo principal es conocer al consumidor. Si ustedes saben a qué tipo de usuarios se van a dirigir, ustedes van a saber qué tipo de campaña van a aplicar. Además que es importante saber qué es lo que quieren aplicar, por eso es que es necesario conocer o establecer objetivos que sean bastante claros. Por ejemplo, si yo necesito es que de mis redes sociales vayan personas a mi página web, entonces lo mejor, por ejemplo, sería una campaña que tenga que ver con tráfico. Entonces allí sabemos que, por ejemplo, si vamos a pautar desde Facebook, vamos a crear una campaña que sea de tráfico. Yo creo que de tips en realidad es bastante amplio,
pero la realidad es que siempre lo mejor es conocer a qué tipo de público quieres ir para poder crear una campaña, porque de nada va a servir que, por ejemplo, yo te diga, mira, bueno, lo mejor es que crees campañas de tráfico, pero no sé qué tipo de objetivos tengas para tu negocio. Entonces siempre evalúa el tipo de usuario al que te vas a dirigir y obviamente ten en cuenta el objetivo que quieres lograr. Si es generar engagement, siempre, por ejemplo, si vamos a Facebook, te ofrece el tipo de campaña que vas a utilizar. Bueno, por acá ya no hay más consultas. No sé si alguno quiera activar los micrófonos y hacer alguna otra consulta, algún comentario. No, es porque me dejaron hablando sola. Igual como les decía, recuerden que todas bueno, justamente iba a hacer este mismo comentario que están comentando acá de Digital Blue, que toda esta información la pueden encontrar justamente a mayor profundidad en la carrera de marketing digital y los cursos que justamente tienen que ver con esto, que es Community Manager y Publicidad Online. La realidad es que están bastante buenos, de verdad se los recomiendo, no porque yo esté dictando el webinar actualmente, sino que es que hoy en día es tan necesario, o sea, saber lo que tiene que ver con redes sociales, porque se los pongo desde este ejemplo, que yo creo que es muy personal. Si ustedes se quedan sin laburo, por así decirlo, la realidad es que está bastante bueno conocer de marketing digital y está bastante bueno saber lo que es la labor del community manager. ¿Por qué? Porque si no tenemos un laburo fijo, es lo que les decía de, bueno, puedo buscar un negocio que esté cerca de casa, que a lo mejor quiera llevarle las redes sociales, yo le propongo una estrategia, yo le armo un plan de contenido y bueno, allí a lo mejor podemos tener un laburo pequeño, pero siempre podemos ir consiguiendo un ingreso económico. Entonces, siempre conocer el marketing digital, que justamente es tan amplio, ayuda un montón, no solamente en lo que es la parte académica, sino en la parte económica, que ya sabemos que, bueno, el planeta realmente está pasando una situación bastante extraña en la parte económica, así que está bastante bueno tener este tipo de conocimientos para poder implementarlos cuando vemos que sea necesario. Y si por casualidad alguno está estudiando comunicación social o cualquier carrera fin que tenga que ver con marketing digital o con marketing en general, ya tener un conocimiento previo está mucho mejor porque quizás no llegamos tan perdidos a la hora de ingresar a algún trabajo también. Los links. A ver, un momentito. Voy a dejar de compartir acá. Los links, igual ustedes pueden entrar a la página de Digital Blue y justamente ver la parte de todo lo que tiene que ver con marketing digital. En cuanto a la carrera, allí van a poder encontrar cómo inscribirse y de igual forma, bueno, y de igual forma todos están en el chat, así que aprovechen y se los copian, así pueden ingresar directamente tanto para hablar con el equipo, para despejarse cualquier duda, como también para en tal caso inscribirse en cada uno de los cursos o en la carrera de marketing digital. Yo de verdad que les digo que es un área bastante buena para empezar a desarrollar hoy en día. Y bueno, chicos, a ver, cuéntenme, no sé si alguno quiere compartir así de forma rápida por qué les interesa justamente estudiar marketing digital, o sea, qué los incentiva. Buenas, Bueno, ¿cómo estás? hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias Bien. por participar. Más nada. Mira, yo vengo de la ciencia política, o sea, de otro ámbito. Sí, No, hice un curso de community y conozco ciencia de datos. Lo que a mí me interesa es como quizás hacer campañas más específicas
para nichos más particulares. Claro. No sé si se entiende, como poder segmentar cada vez más hasta llegar a un público objetivo que, bueno, y eso Claro. con las plataformas, con todo lo que es redes sociales, como que me interesaría entenderlo mucho más y saber cómo se hace. Bueno, fíjate, por ejemplo, así como Pedro está comentando que él quiere llegar a un nicho como más específico, justamente por lo menos en el curso de lo que tiene que ver con la pauta, está buenísimo porque ahí te van a enseñar a profundidad, o sea, por qué debes utilizar X plataforma para hacerlo, por qué hacerlo, por ejemplo, con tráfico, o sea, qué tipo de campaña debes utilizar, qué tipo de plataforma debes utilizar para poder crear este nicho, para poder afianzar justamente todo lo que tiene que ver la comunicación en las redes sociales y en general en la parte digital. Entonces, está bastante bueno que puedan ir incursionando justamente en esto. Y nada, la verdad que le agradezco un montón a todos por haber participado y espero poder verlos en las clases, ya sea de la carrera completa o en los cursos que ofrece Digital Blue. Y les deseo el mejor de los éxitos y que consigan el laburo de sus sueños con respecto a marketing digital siempre, obviamente, y nada, que sigan creciendo en todo lo académico. Muchísimas gracias a todos.